Start your computations from time one. Hola, buenas tardes para todos. Siéntense, por favor. Gracias a Julio por la presentación y a todos los organizadores. A nosotros nos invitaron a ser parte de este maravilloso festival y pensamos mucho si veníamos a compartir con ustedes una experiencia de un proyecto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o si veníamos de pronto mejor a transmitir cuáles eran las ofertas institucionales que teníamos, y llegué a la conclusión junto con el equipo que lo más interesante era mostrar en carne y hueso la vida, pero adicionalmente los fracasos y también los logros de dos titanes de la industria de contenidos digitales. ¿Por qué razón? Porque muy seguramente quienes están acá acompañando este evento, o quienes lo están siguiendo por streaming, o quienes tienen la posibilidad de ver sus comentarios en las redes sociales, también tienen sueños, y esos sueños pueden estar catalogados en diferentes categorías. Algunos que quieren hacer software, algunos que quieran hacer aplicaciones, otros que quieran hacer animaciones y otros, muchos, videojuegos. Colombia hoy se ha convertido de un poco de tiempo hacia atrás en un referente latinoamericano e incluso en un referente mundial. Y vale la pena simplemente hacer una mención de qué es este mercado a nivel mundial. Este es un mercado que el año pasado tuvo ventas del orden de los 100 billones de dólares, y es un mercado que a nivel latinoamericano pues tiene unos países como Chile, Brasil, Argentina, México, muy de avanzada, pero nosotros, aunque llegamos relativamente tarde, estamos generando un reconocimiento muy importante, no solamente en los estudios, sino adicionalmente en el talento. Por eso yo he invitado a dos amigos, a dos personas que trabajan en este tema de tiempo atrás, que conocen las historias mucho mejor que yo, pero que les he pedido tratar de hacer una charla lo más relajada posible, con el ánimo, por supuesto, también de recibir preguntas, comentarios, críticas, sugerencias, para transmitir lo que ha sido la creación de dos productos que cada uno en su estilo se ha posicionado de manera muy impresionante. Juan Pablo Reyes no solamente es cofundador, sino adicionalmente uno de los más impulsores de una maravillosa compañía, una compañía que se llama Cocodrilo Dog, que tiene hoy en sus manos como colombiano haber logrado cerrar uno de los primeros negocios con Disney, un videojuego que no solamente tiene un componente musical increíble, sino que adicionalmente ha podido tener unos muy impresionantes resultados. Y obviamente Alejo González, que es fundador de Brains, que tiene una forma, digamos, distinta a la de Juan Pablo de promover sus productos, que tiene en estos momentos un videojuego que se llama Guerra de Plastilina, que ha posicionado muy importantemente en el mercado no solamente el producto, sino obviamente todo lo demás que ha logrado. Y por eso vamos a hacer un conversatorio, como dije al principio, muy relajado. Y Juan, quiero arrancar con usted simplemente haciéndole una pregunta muy sencilla. Usted logró una mezcla que parecía no ser fácil, y es que a través de los videojuegos adicionalmente está monetizando el negocio de la música. Eso para muchos es difícil de entender, y me incluyo, porque a nosotros cuando nos dicen enfrenten la economía digital, nos dicen moneticen, pero moneticen por un lado la animación, por el otro el videojuego y por el otro la música. ¿Cómo es esta mezcla que ha logrado usted con este muy importante producto? Bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias, David, por la presentación.
Pues bueno, les voy a contar un poquito, muy brevemente, la historia de cómo Cocodrilo Dog llegó a este proyecto. Nosotros comenzamos en el 2011, hace ya bastante tiempo, y empezamos a desarrollar un primer producto que se conoce como Audio Ninja. Y en ese producto surgió una idea muy interesante y era cómo hacer un juego que fuera no específicamente de música, como los juegos que muchos de ustedes ya conocerán, como Guitar Hero o Rock Band, sino coger un juego un poquito más orientado hacia aventuras, que estuviera un poco más enfocado en historias de personajes, en acción, y cómo agregarle un elemento musical que lo hiciera más satisfactorio y divertido. Entonces, con ese primer proyecto pues nos fue muy bien, fue un juego para dispositivos móviles, y Apple lo escogió como uno de los 3 mejores videojuegos en el 2013 para el App Store de Iberoamérica. Entonces, desde entonces, pues, de cierta forma, nuestra empresa durante todo el tiempo de desarrollo de ese producto se especializó en cómo mezclar estas dos cosas, cómo mezclar las músicas la música y meterla en aventuras. Este juego, pues para explicarles un poquito, es un ninja que va peleando al ritmo de la música, entonces va dando patadas y golpes con la espada, pero uno tiene que jugar como si estuviera tocando un instrumento. Entonces, este fue el elemento mágico que empezó a generar como esta posibilidad de decir, ok, uno puede hacer videojuegos de música que no necesariamente son acerca de guitarristas o bateristas o estrellas de rock, sino que tienen un componente musical, pero narran una historia. Entonces, bueno, durante pues, varios años continuamos trabajando en varios proyectos, tenemos otros en el sitio web por si quieren mirar, el nombre de la empresa es cocodrilodog.com. Y digamos que de cierta forma con ese producto y con otro prototipo que venimos desarrollando, eso generó cierto reconocimiento a nivel internacional, y Disney nos buscó porque ellos querían desarrollar un videojuego que tuviera esas características para esta película que salió el año pasado. Cuando ellos nos buscaron, la película todavía estaba en producción. Entonces, paralelamente a la creación de la película, fuimos desarrollando el videojuego y este es el resultado final. Y ya puntualmente sobre el tema de la monetización, como yo le decía a David hace un rato, yo creo que la industria de los videojuegos puede llegar a ser tan amplia como uno se la imagine. Digamos que la industria de los videojuegos ahorita se está impregnando en muchas áreas. Hay algunas áreas que ya no son necesariamente videojuegos, sino como previsualización arquitectónica. Hay un fenómeno súper interesante que son los eSports. Ya, digamos, jugar un videojuego no solamente es entretenimiento, sino se vuelve una profesión. Asimismo, nosotros creemos que la música puede ser un componente nuevo en los videojuegos. Digamos que de cierta forma nos imaginamos los videojuegos como fueron en los 80s y 90s los videos musicales. Ahora podrían existir videojuegos musicales que exaltan la historia de la canción, exaltan el contenido de las letras, pero asimismo tienen un componente interactivo que se relaciona con la música. Y en este caso, por ejemplo, de Moana, pues el videojuego, por un lado, se apalanca de la producción musical de la película, que cuenta con artistas como La Roca y Lin-Manuel Miranda, son 2 artistas musicales muy reconocidos internacionalmente. Entonces, el juego se apalanca con estas producciones que ya tienen mucha atracción y asimismo le da una oportunidad a estos productores musicales de monetizar el producto musical, que como ustedes saben, pues la industria de la música de cierta forma pues se está revolucionando y está de cierta forma buscando nuevos canales para poder ser distribuida. Gracias, Juan. Alejo, Juan cuenta su historia y además además de motivación, hay una realidad atrás que ojalá el tiempo nos dé para contarla y compartirla, y es cómo arrancar en una empresa literalmente de la nada y cómo ir construyendo capital humano y por supuesto después financiero con base en las producciones. Pero a mí me parece interesante entender una cosa que es muy valiosa. ¿Cómo es el hecho de lograr, primero, hacer videojuegos sin tener como referente a los tradicionales personajes que en diferentes otros ámbitos son pieza fundamental? Y segundo, ¿cómo es ese cuento de usted mismo con su compañía estar haciendo el marketing para posicionarlo? Usted estuvo en las primeras semanas en la página principal del App Store y ha logrado pues un muy importante avance, un importante track, y yo creo que eso compartirlo puede ser muy útil en el sentido que no solamente para videojuegos, sino para otras actividades digitales, para algunos puede ser llamativo. Así que adelante. Bueno, les cuento muy brevemente sobre nuestra empresa. Mi nombre es Alejandro González, soy socio cofundador de Brains. Brains es un estudio de desarrollo de videojuegos basado aquí en Bogotá. Tenemos un estudio en Bogotá y uno en Medellín, de hecho.
Nosotros hacemos videojuegos de estrategia para móviles, para dispositivos iOS y Android. Estamos trabajando en el área de videojuegos desde el año 2010. Tenemos en este momento unas 35 personas desarrollando videojuegos y estamos trabajando particularmente en un juego que se llama World War II, que es un juego de estrategia en tiempo real o RTS, donde uno tiene un comandante que debe atacar, digamos, a oponentes alrededor del mundo en tiempo real. Las batallas ocurren de forma síncrona, dos personas se encuentran o nosotros ubicamos dos personas alrededor del mundo que quieran jugar y tienen partidas de 4 minutos para demostrar quién es el mejor comandante, básicamente. Nosotros decidimos desde nuestra conformación crear propiedades intelectuales originales, o sea, crear títulos nuevos, ideas nuevas y convertirlas en videojuegos. Pues es un reto bastante difícil porque pues no solo se debe desarrollar el juego, sino también se debe generar, digamos, como una propiedad que llame la atención a los jugadores, que la quieran descargar, que la quieran jugar. Este es el 4º juego que nosotros hemos publicado. En el pasado hemos tenido la oportunidad de desarrollar también propiedades intelectuales originales de muchos géneros diferentes, juegos de estrategia, juegos de deportes, juegos de música, pero decidimos desde hace unos años enfocarnos únicamente en el género de aventura y de estrategia. Eso nos ha permitido pues sobresalir. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en coproducción o en asocio con algunos de los distribuidores más grandes del mundo, como Gameville en Corea, Flare Games en Alemania, Square Enix en Japón, y eso, digamos, que nos ha dado la experiencia y además la posibilidad de entender un poquito mejor los mercados y poder crear ideas. A tu pregunta, básicamente nosotros cuando arrancamos estábamos viendo referentes de lo que hacían en otras partes del mundo y veíamos que todos estos juegos de estrategia ocurrían en lugares fantásticos y con personajes que son de ese mundo de fantasía, de dragones, magos, paladines, guerreros, todo ese tipo de cosas. Incluso tratamos de hacer un par de juegos enfocados, digamos, como en ese mundo. Y una cosa que nos dimos cuenta con el tiempo es que nosotros no teníamos, digamos, una conexión emocional con esos mundos de fantasía, pero sí teníamos una conexión emocional con el mundo de la cultura popular, digamos que con lo que uno ve en las películas, con lo que nosotros jugamos incluso de pequeños, con lo que vemos a nuestro alrededor y esa visión un poco más pintoresca y cómica del mundo es la que hemos empezado a coger para poder desarrollar nuestros juegos. Nosotros, digamos, que encontramos nuestra inspiración en lo que vemos todos los días, desde la cultura popular de Internet hasta las películas con las que crecimos, y creamos, digamos, que un mundo alrededor de eso, y creemos que es una apuesta un poco más original y es un poco más, o nos permite, digamos, comunicar algo que está más cerca a nuestro corazón y más cerca a nuestra cabeza. Juan, la economía creativa, o que algunos llaman la economía naranja, en el caso colombiano ya supera el aporte al Producto Interno Bruto que hace, por ejemplo, el carbón, le pisa los talones a lo que hace el café en estos momentos, lo cual era impensable hasta hace unos pocos años. Ahí no solamente están las profesiones liberales, los videojuegos, por supuesto, animaciones, música, etcétera. Digo esto por una razón, porque en muchas ocasiones cuando se habla de este sector, muchos, así como por encima del hombro, dicen, sí, allá avanzan, pero allá fracasan, y fracasan mucho, y hay que tener mucho capital para poder soportar esos fracasos. ¿Cómo es un poco la experiencia del fracaso? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Es necesariamente una derrota? ¿Puede constituirse más bien en una construcción de lo que va a ser un éxito a futuro? Bueno, creo que el fracaso es una parte totalmente inherente del éxito, digamos, en el desarrollo de nuevas tecnologías, en el desarrollo de entretenimiento, en el desarrollo de aplicaciones, de software y claramente de videojuegos. Digamos que los videojuegos tienen una particularidad,
además de ser tal vez la industria de entretenimiento más grande del mundo en ese momento, digamos que ha rebasado el cine, la televisión, la música, es una industria que es una industria basada en hits, las cosas pueden pegar o no, y cuando las cosas pueden pegar o no, pues básicamente uno siempre está expuesto a ese riesgo, pero creo que el riesgo se mitiga de muchas formas y la forma, digamos que más fácil de mitigar el riesgo es entendiendo la derrota o el fracaso como un aprendizaje. Digamos que uno va desarrollando estos videojuegos y a medida que uno los va haciendo va entendiendo mejor qué es lo que el público está buscando y qué es lo que el público no está buscando, va descifrando mejor sus capacidades, va descifrando mejor sus fortalezas también, digamos, y también esas experiencias lo van acercando también a aliados clave, digamos en el caso nuestro, por ejemplo, las plataformas son un aliado muy importante. Nosotros ya hemos logrado suficiente visibilidad para que tengamos una comunicación constante, por ejemplo, con Apple y estemos todo el tiempo mostrándole nuestras ideas. Ellos valoran las ideas que hemos tenido, tanto las ideas malas que hemos tenido en el pasado como las ideas mejores que estemos teniendo en ese momento. Y asimismo ellos nos apoyan, digamos que nos ayudan a dar visibilidad en la tienda. El juego que estamos haciendo ahorita, World War II, está únicamente publicado en algunos países. Estamos en Colombia, México, Argentina, Chile, haciendo pruebas todavía para estar listos para lanzar globalmente, pero ya incluso en estos mercados de prueba hemos estado destacados en el frente de la tienda al lado de juegos tan importantes como Super Mario Run de Nintendo, digamos como en todo el frente de la tienda. Incluso digamos que ese tipo de relacionamiento nos ayuda a atraer jugadores y esos jugadores nos ayudan a encontrar puntos flojos y pues no podemos desmoralizarnos, sino simplemente cada vez que vemos un problema aprendemos de él, lo mejoramos, lo superamos y seguimos adelante. Y si definitivamente el proyecto completo no tiene sentido y es digamos que un fracaso entre comillas, lo archivamos, aprendimos de él y hacemos uno mejor más adelante. Juan Pablo, ya para terminar, que nos quedan 4:13, esta pregunta parecería lógica, pero no lo es. Y ya entenderán por qué. ¿Qué diferencia hay? Usted ha vivido en los dos mundos, de contar con el track de una película de Disney para su juego y de no tenerlo, de no tener esa herramienta. ¿Cómo jugar en esos dos mundos? ¿Cómo lograr aprovechar esos dos mundos? Y cómo lograr, lo más importante, salir exitoso. Pues bueno, yo pienso que la clave, digamos que es en común para estos dos proyectos, primero fue pues tener una visión como de crear algo especial, algo original que llame la atención, que no se haya hecho antes, y tener la perseverancia para poderlo sacar adelante. Entonces, digamos, en el caso del primer juego, Auto Ninja, que no fue promocionado por ninguna, digamos, grande marca, no fue apalancada por ninguna IP que ya existía, de todas maneras ya había un componente innovador en el videojuego y como decía Alejandro, pues a Apple le llamó mucho la atención y ellos lo promocionaron mucho a través de la tienda destacándolo. Entonces ya teniendo eso, digamos ese logro, como esa creación, ya hay un capital de propiedad intelectual. Y cuando llega pues un gigante del entretenimiento como Disney y observa que eso es algo que puede ser interesante para una de sus producciones, pues básicamente lo que se está haciendo es como multiplicar el potencial de lo que ya hay. Entonces yo lo que creo es que pues tiene que haber algo de base, algo valioso, y una empresa grande pues simplemente lo multiplica. Asimismo puede pasar también que si digamos el contenido nuclear de lo que uno está construyendo no es tan valioso, por más de que tenga mucho mercadeo o que sea un gigante el que lo apalanque, pues no va a tener tanto impacto. Entonces creo que es una mezcla de los dos. Y también se compone mucho de la resistencia a los golpes, porque digamos que desarrollar estos productos, especialmente el software y especialmente el productos de entretenimiento y los videojuegos que son software y entretenimiento, pues obviamente implica muchas caídas, muchos tropiezos en muchas escalas, desde que uno empieza a dibujar los personajes hasta que uno planea las mecánicas, cuando los jugadores cogen el juego por primera vez y no les gusta, entonces toca mirar qué es lo que está pasando, hay que arreglarlo. Entonces yo pienso que son esos tres componentes. Ya para terminar, Alejo, en Colombia hay 37 laboratorios de videojuegos, de aplicaciones, de animaciones, disponibles a cualquier ciudadano. Esos 37 laboratorios están al servicio de cualquiera en diferentes ciudades del país.
son lo que nosotros llamamos los Vive Labs o los puntos Vive Digital Lab. ¿Qué posibilidad tiene una persona común y corriente de desarrollar algún tipo de herramienta como esta en uno de esos laboratorios? ¿Eso es posible o eso es un cuento chino que eventualmente hace parte del soporte de poder poner a funcionar un laboratorio de esos? Pues es totalmente posible y de hecho ya está ocurriendo. Digamos que hace unas semanas tuve la oportunidad de visitar la inauguración de un Vive Lab en la EAN, aquí en Bogotá, y habían varios grupos pues desarrollando sus propios videojuegos. Digamos que el desarrollo de videojuegos hoy en día tiene una gran ventaja a lo que tenía hace unos años, y es que las barreras de acceso son muy bajas. Digamos que la tecnología son computadores relativamente comunes y corrientes. El software que se requiere es un software accesible, incluso muchas veces gratuito, o un software que ya para salir a comercializar pues requiere licencias y que en estos laboratorios las tienen. Entonces digamos que cada vez es más común que las personas ya no tengan esa limitación económica o tecnológica para poder hacerlo. Ya la limitación es más, digamos, como creativa o técnica, digamos, desde el punto de vista de formación. Y creo que son vacíos que cada vez pues, son brechas más chiquitas para los emprendedores colombianos. Bueno, yo quiero pedir un súper aplauso para Juan Pablo y Alejo. Yo creo que Juan Pablo y Alejandro son la demostración de que tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que hacemos en nuestro país, del talento que hay en este salón y tal vez en otros. Así que Julio, yo no sé cuál sea el procedimiento, pero estamos listos a cumplir con las normas y 0-0. Sí, sí, sí. Muchas gracias, ministro. Par de preguntas, por favor, allá. Allá hay una y acá. El micrófono va para allá. Dale, ya voy. Por allá, ahí, por acá, por acá, por acá. Muchas preguntas quieren hacer. Buenos oímos. días. Buenos días. Primero que todo, quiero felicitarlos porque no sabía que aquí en Colombia habían producciones tan buenas y me gustaría preguntarles, hablando creativamente, ¿qué tan difícil sería realizar un videojuego basado en la cultura colombiana? Aló. Pues yo pienso que no es, no, la dificultad está en cómo uno lo vea, porque prácticamente pues cualquier elemento de historia o elemento cultural se puede coger y se puede explotar de una forma muy divertida, visualmente atractiva, pensando en mecánicas de juego que funcionen con esa historia. Entonces yo la verdad no siento que haya una dificultad en cuanto a la creación como tal del producto. Tal vez más bien puede haber no dificultad, sino un reto a la hora de comercializarlo y hacerlo atractivo, por ejemplo, para un público internacional. Bien, segunda pregunta. ¿Quién tiene el micrófono? Hola, buen día. Acá, atrás. Allá. Acá en el centro. Mi nombre es Edwin, aquí, centro. Hago parte del proyecto 8BM 8 Bits Memory. Nosotros hacemos música con consolas de videojuegos inspirados en parte a las consolas de videojuegos clásicos. Y dos cosas por decir. La primera, ustedes como empresas de videojuegos han echado un ojo a los proyectos sonoros colombianos que de una u otra forma tengan un componente inspirado, basados o que trabajen en videojuegos en su contenido. Y lo segundo, estamos estrenando un nuevo video, o sea, no ha sido lanzado, acá lo tengo, dura 4 minutos. Si quisieran verlo sería genial y si es posible y la producción lo permite. Hay un tema y es que los videojuegos son una producción audiovisual, además interactiva. Digamos que el insumo musical siempre ha estado ahí. Nosotros, digamos, hemos tenido la oportunidad de colaborar con muchos músicos en Colombia para la creación de música original, de efectos de sonido, de sonorización. Es una disciplina que es relativamente nueva en el país y muchas personas que han trabajado en música, por ejemplo, para películas o música comercial o música o producciones musicales, tienen ciertas dificultades entendiendo el formato, digamos, como lo que es un formato interactivo.
y es una de las cosas que hay que aprender, pero como todo, digamos que es un tema de práctica, es un tema de desarrollar y de trabajar y iterar y aprender de sus errores y reintentar. Pero claro, digamos, en Colombia hay un talento grandísimo en el área musical, como hay un talento grandísimo en el área creativa. Creo que son las dos fortalezas más grandes. Creo que donde al menos nosotros hemos encontrado más dificultades es encontrando fortalezas en áreas de ingeniería y en áreas técnicas, porque digamos que hay, tal vez creo que eso está cambiando, pero tradicionalmente ha habido un chip en las facultades de ingeniería que los ingenieros salen a trabajar a un banco, salen a trabajar a una empresa, digamos, de otros sectores, y no necesariamente crear videojuegos. Y la realidad del asunto es que la creación de videojuegos es tal vez una de las disciplinas, si no la disciplina más compleja a nivel de desarrollo de software que existe. Y eso requiere que la barra suba considerablemente. Y el video estamos listos si usted da permiso. Pero, ¿quieren? Vamos a hacer una cosa, que para que no haya limitaciones tecnológicas, entonces llévalo allá atrás, por favor, y si no es inmediatamente, en algún momento después del almuerzo, retomamos y mostramos el video del creativo. ¿Quieren ya? ¿No tienen hambre? ¿Todo bien? ¿Lo quieren ver? Bueno, bien. Avísenme si tecnológicamente lo podemos proyectar, mostrar acá. ¿Sí podemos acá? ¿Qué dicen? Bacán, bacancito, que es para este lado, qué pena. ¿O allá también están dando solución? ¿Alguna otra pregunta para el panel? A ver, mientras llega la... Acá está el micrófono. Hola, ¿cómo estás? Quisiera preguntarle a ustedes como especialistas en creación de videojuegos, ¿cómo qué porcentaje de importancia le dan al audio, al FX, al background? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que Flappy Bird es un juego que solo tiene un beep y fue súper viral, aunque era un juego casual, es otra categoría, pero como qué importancia le dan a tener un buen background musical con respecto a de pronto dejarlo solo con el sonido del salto. Bueno, pues yo pienso que eso depende de cada videojuego. Hay muchos tipos de videojuegos. Entiendo el fenómeno de Flappy Bird, pero pues ese es un fenómeno de 1 en 1.000.000. Hay otros juegos que tienen una elaboración artística mucho más compleja. Hay juegos cuyas bandas sonoras se venden porque son tan agradables y tan importantes como obra artística que tienen ese mismo valor. En el caso, por ejemplo, de nuestro estudio Cocodrilo Dog, pues la música es absolutamente imprescindible, es una parte estructural del videojuego. Entonces creo que depende del tipo de videojuego. Digamos que, no sé si usted es músico o digamos le interesa esa parte. Bueno, entonces en ese caso sí, pues depende de qué tanto peso se le quiera dar a esa parte del videojuego. He visto juegos que ni siquiera tienen sonido y pues pueden funcionar bien también. Entonces depende mucho del tipo de juego, pienso yo. También creo que depende de la plataforma, depende del género. Hay plataformas que se prestan muchísimo para tener una experiencia sonora muy rica, como un juego de consola, donde uno está dispuesto, sentado en una sala, jugando un juego, mientras que uno está jugando un juego móvil en la fila de un banco, pues el sonido muchas veces incluso lo tiene apagado. Bueno, creo que no puede usar el celular en la fila del banco, no es un buen ejemplo, pero esperando al médico tal vez sí. O está en una reunión en su trabajo, una reunión súper aburrida, pues creo que no van a apreciar que esté sonando. Y tal vez el caso de Flappy Bird pues aplica ahí. Entonces como que depende mucho, depende también del género. Si es un juego que es un RPG donde uno se inmersa, como está inmerso en la historia, pues es muy importante. De pronto es un juego donde lo más importante es dar tapa a la pantalla rapidísimo y pues importa un chorizo más que dar el tap. Entonces depende, pero es una experiencia audiovisual y como experiencia audiovisual la parte auditiva y la parte visual son vitales, cambia digamos como la importancia dependiendo del juego. Bien, tenemos tiempo. Es que el juego del compañero tiene 2 gigas, entonces mientras se
Se demoró, ¿no? Digo, gigas que son pesados, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Alargue, alargue. Bueno, una pregunta ya, el de rojo. Micrófono, por favor. Sí, es que son muchas las preguntas. Claro, este papayazo de tener aquí los tres sentados, yo lo entiendo perfectamente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Salinas y les quiero hacer una pregunta a ustedes dos y también a David, y es, me llama mucho la atención el tema de la adquisición del talento. Quisiera saber para ustedes qué tan complejo es adquirir un talento que esté capacitado para el desarrollo de videojuegos y qué creen ustedes que se puede hacer para replantear la educación tradicional que estamos recibiendo acá en nuestro país para ajustarla a las economías digitales del mundo. Es muy difícil. Digamos que en general el tema es que los videojuegos tienen una particularidad, es que la barrera de acceso es súper baja. Prácticamente cualquier persona sin ninguna formación puede hacer un videojuego. El caso, digamos, de Flappy Bird es un buen ejemplo. No requiere una formación técnica muy sofisticada, pero es una industria que también tiene un cielo o un tope con muy alto, digamos, sobre todo a nivel tecnológico. Los videojuegos son los que muchas veces llevan el límite de lo que la tecnología permite. En el caso de las consolas, en el caso de los teléfonos móviles, en el caso de las computadoras, muchas veces el hecho de que una computadora sea mejor o digamos que llegue hasta el límite es porque los videojuegos lo llevan hasta ese punto. Entonces, encontrar personas que tienen ese tipo de conocimiento, pues no están a la mano. Lo que hemos hecho nosotros como empresa es que tratamos de suplir muchos de esos vacíos internamente. Digamos que reclutamos personas que tengan talento, que tengan un potencial, no necesariamente una experiencia supremamente abundante, porque sabemos que muchas veces un ingeniero de sistemas con 10 años de experiencia, capaz es una persona que lleva 10 años haciendo exactamente lo mismo por 10 años, hundiendo los mismos botones y no preguntándose cosas más difíciles. Entonces es un reto para nosotros llenarlo, porque la tecnología cambia todos los días, avanza todos los días. ¿Qué se puede hacer? Digamos, nosotros trabajamos de cerca de las universidades, trabajamos de cerca del Ministerio de las TIC, trabajamos de cerca del SENA también, tratando de llevar ese tipo de inquietudes y ese tipo de cuestionamientos a esas instituciones para que traten de formular programas. Las universidades cada vez están formulando grupos de interés, están formulando materias, están formulando incluso carreras más específicas al desarrollo de videojuegos o cosas que están dentro del desarrollo de videojuegos. Lo mismo está haciendo el SENA, pero pues son brechas difíciles de cerrar. Básicamente lo que requiere es personas inquietas y personas que desde el momento que empiezan a tocar la tecnología sepan que es posible hacer los videojuegos desde acá. Muchas veces ese talento se fuga porque piensan que no es posible o porque piensan que no hay una industria aquí en el país. A mí me gustaría agregar un poquitico a lo que dijo Alejandro, y es también un poco, yo pienso que el conocimiento, como esta es una industria relativamente nueva en el país, que lleva varios años, pero digamos, de cierta forma está pues, empezando a crecer hasta ahora, yo creo que el conocimiento se está dando directamente a las mismas empresas que van como con la bandera adelante y son las que se van tropezando y van aprendiendo eso. Entonces, un ejemplo bien interesante fue la convocatoria del año pasado, Conectando la Industria, en la que empresas grandes acogieran a empresas más pequeñas o con menos, digamos, experiencia en la industria, y hubo transferencia de conocimiento directamente de la realidad. Digamos que en esta industria, pues, el aprendizaje es, uno fabrica un producto, lo saca al aire y ahí la gente empieza a poner buenos reviews, malos reviews, y ahí se empieza a generar conocimiento. Obviamente, pues, toda la parte de la producción del producto, ahí mismo también se genera conocimiento. Cuando uno sale a hacer negocios, ya sea en Colombia o en el exterior, se está generando conocimiento. Entonces yo pienso que mientras las empresas estén de la mano con la academia y con el gobierno, pienso que se va a estar gestando conocimiento para el país, y pues esa va a ser la forma en la que se formen cada vez personas más capacitadas desde el ámbito artístico hasta el ámbito de ingeniería, el ámbito de negocios, etcétera. Yo sí creo que el tema del talento es un tema central y no hay una fórmula única. No es simplemente reduzcamos el déficit de ingenieros, que este año está bordeando la cifra de 50.000 con becas. Eso lo estamos haciendo. Pero como dicen muy bien Juan Pablo y Alejo, tiene que haber otro tipo de fórmulas. Esa convocatoria que hizo APSCO de Conectando la Industria es cruzar la oferta con la demanda.
entender un poco cuál es el aprendizaje de esas empresas. Pero también estamos reiterativamente pensando en otras alternativas, por ejemplo la de la figura de los famosos vouchers, que no es nada distinto que al empresario preguntarle qué está necesitando y al que quiere desarrollar algún tipo de curso, de carrera, de tecnológica, lo que fuese, qué le gustaría hacer. La fórmula no es una única y lo más complejo es que cada año nos toca cambiar de fórmula porque cada año se están requiriendo unos talentos totalmente distintos. Lo acaba de decir alguno de ustedes. Yo no tenía claro que la industria de los videojuegos en Colombia tenía tanta solicitud a nivel internacional. Bueno, para lograr lo que han logrado, son mentes brillantes como muchas de las que están acá, pero también talento. Y ese talento necesariamente tiene que ser de la mano de una pirámide que está, o mejor, un trípode que está la empresa privada, la academia y el gobierno, con la ciudadanía en la mitad. Y la ciudadanía es la que nos alerta en repetidas ocasiones: hey, están faltando en esto, no están haciendo énfasis en aquello, y nosotros sí tenemos, digamos, una intención muy grande de ver cómo logramos que ese círculo cierre, estando el ciudadano, pues la comunidad en la mitad. Muy bien. Ya está listo el video ahora sí de nuestro compañero que nos quiere romper la cabeza, así que vamos a verlo de una vez. Señores panelistas, veamos parte de la innovación y la creatividad colombiana.